Aquella mañana, el cielo sobre Nueva York estaba en calma. Los pájaros volaban. La gente caminaba hacia sus trabajos. Nadie imaginaba que, en las próximas horas, todo cambiaría para siempre. Muy por encima de las nubes, apareció una sombra gigantesca. No era un avión. No era una nube. Era un barco, más grande que cualquier edificio en la tierra. El barco surgió de la nada. Un segundo antes, el cielo estaba vacío. Al segundo siguiente, el barco estaba allí, tapando el sol. La gente dejó de caminar, levantaron la vista, sacaron sus teléfonos, empezaron a grabar vídeos. En cuestión de minutos, el mundo entero estaba viendo lo mismo. Una enorme nave alienígena flotando silenciosamente sobre la ciudad de Nueva York. Dentro de la nave, una figura alta se encontraba en el puente de mando. Se llamaba General Vorlak, comandante de la flota occidental del Imperio Galáctico. Había conquistado 12 planetas a lo largo de su carrera. Todos y cada uno se habían rendido sin oponer resistencia. Esperaba que este planeta fuera igual. Vorlak miró el pequeño planeta azul que se extendía bajo él a través de la ventana. Sonrió. Primitivo, dijo en voz baja. Igual que los demás. Pulsó un botón. Su voz resonó simultáneamente en todas las radios, todos los televisores y todos los teléfonos del planeta. Habitantes de la Tierra, dijo Vorlak con voz fría y orgullosa. Soy el general Vorlak del Imperio Galáctico. Su planeta ha sido elegido para su anexión. Tienen 1 hora para rendirse. Si se niegan, este mundo será destruido. La resistencia es inútil. El mensaje terminó. Siguió el silencio. Por un instante el mundo entero pareció congelarse. Entonces, sucedió algo extraño. Algo que Vorlak no esperaba. La gente no gritó. La gente no corrió. En cambio, en cafeterías, en oficinas, en hogares de todo el mundo, la gente empezó a reír. En un pequeño café de Tokio, un hombre se rió tanto que derramó su café. En Londres, 2 amigos se miraron y estallaron en carcajadas. En Nueva York, justo debajo de la enorme nave alienígena, una mujer en la calle se rió y dijo: «Amigo, no tienes ni idea de lo que acabas de hacer». En la nave alienígena, los oficiales de Vorlak observaban las reacciones humanas en sus pantallas. Estaban desconcertados. Esto nunca había sucedido antes. Todas las demás especies que habían conquistado mostraban miedo, pánico, lágrimas, pero no risas. «Señor», dijo un joven oficial con nerviosismo, «los humanos no tienen miedo». La sonrisa de Vorlak desapareció. «Muéstrame», dijo. La pantalla cambió. Mostraba miles de videos de todo el planeta. Gente riendo, bromeando, algunos incluso creando memes sobre la invasión. En un video se veía a un hombre sosteniendo un cartel que decía: «Bonita nave, qué linda». El rostro de Vorlak se puso rojo de ira. «Esto es una falta de respeto», dijo. «¿Se burlan del imperio?» En las profundidades de una base militar secreta bajo Washington, D.C., se desarrollaba una escena muy distinta. Un grupo de científicos y líderes militares estaban sentados alrededor de una mesa. A diferencia del pánico que Vorlak esperaba, estas personas estaban tranquilas. Demasiado tranquilas. La doctora Elena Reyes, una científica de edad avanzada, observó una gran pantalla que mostraba los datos de la nave alienígena. Sonrió levemente. «Realmente no lo saben, ¿verdad?», dijo ella. Un general del ejército que estaba a su lado asintió. «No. Creen que somos solo otro planeta primitivo». «¿Deberíamos decirles la verdad?», preguntó un joven oficial que estaba de pie cerca de la puerta. La doctora Reyes negó lentamente con la cabeza. «No», dijo, «que lo averigüen ellos mismos». La sala permaneció en silencio por un instante. Luego el general volvió a hablar, con voz seria pero tranquila. «Pónganlo en línea», dijo. «Todo». En las profundidades de la base, enormes máquinas comenzaron a encenderse. Se iluminaron hangares ocultos alrededor del mundo, hangares que habían sido construidos en secreto durante años, ocultos a los satélites.
al público, a todos. Nadie fuera de esta sala sabía aún qué había dentro de esos hangares. De vuelta en la nave alienígena, la paciencia de Borlaug se estaba agotando. El plazo de 1 hora estaba a punto de expirar y la Tierra no había enviado ni un solo mensaje de rendición. En cambio, seguían apareciendo en sus pantallas más vídeos de humanos riendo. «Envíen la flota», ordenó Borlaug con voz cargada de ira. «Enséñenles a estas criaturas a respetar». Cientos de naves de guerra del Imperio comenzaron a posicionarse sobre las ciudades de la Tierra, listas para atacar. En la Tierra, dentro de un hangar subterráneo oculto, un joven piloto llamado Ryan Cole subió a la cabina de una extraña y elegante aeronave. No se parecía a ningún avión militar que el público hubiera visto jamás. Se puso el casco y miró la pequeña pantalla que tenía delante. Respiró hondo y luego sonrió. «Vamos a mostrarles de lo que es capaz la Tierra», susurró. Las puertas del hangar se abrieron. Un único avión despegó hacia el cielo, dirigiéndose directamente hacia la enorme flota del Imperio. El Imperio Galáctico aún no lo sabía, pero acababan de declarar la guerra a la especie equivocada. Habían transcurrido 3 días desde la primera batalla. La segunda flota del Imperio había llegado, y era inmensa. Mientras que la primera flota contaba con cientos de naves, esta nueva flota tenía miles. Llenaban el cielo como un muro oscuro, ocultando incluso las estrellas. El general Borlaug estaba de pie en el puente de su nuevo buque insignia. El devorador Suira tras la primera batalla se había transformado en algo más frío. La necesidad de demostrar el poder del Imperio de una vez por todas. «Pongan en funcionamiento el cañón Eclipse», ordenó Borlaug. Sus oficiales parecían nerviosos. El cañón Eclipse era un arma que el Imperio solo había usado una vez, en un planeta que se negó a rendirse. Ese planeta ya no existía. «Señor, ¿está seguro?», preguntó un oficial. «El cañón destruirá toda la mitad oriental del planeta». Los ojos de Borlaug se entrecerraron. «Bien, que los humanos vean lo que realmente cuesta la falta de respeto». En las profundidades de la base secreta, las alarmas comenzaron a sonar. La doctora Elena Reyes entró corriendo a la sala de control, con el rostro pálido mientras observaba las lecturas. «Están cargando un arma capaz de destruir el planeta», dijo. «Nos quedan menos de 20 minutos». La sala quedó en silencio. Por primera vez desde que comenzó la invasión, el miedo real se apoderó de la base. Ya no se trataba de una lucha que pudieran superar con astucia. Se trataba de supervivencia. El general al mando se dirigió a Ryan Cole, que permanecía preparado con su traje de vuelo. «Ryan, nuestros escudos no pueden detener esa arma. Nada en tierra puede detenerla». La mandíbula de Ryan se tensó. «Entonces no lo detenemos en tierra. Lo detenemos antes de que dispare». El doctor Reyes lo miró preocupado. «Ese cañón está protegido por toda la flota. Acercarse lo suficiente es prácticamente imposible». «Casi», dijo Ryan. «No es lo mismo que imposible». Un nuevo plan se gestó rápidamente. Era arriesgado, quizás lo más arriesgado que la humanidad jamás había intentado. Ryan lideraría un pequeño equipo de 5 aeronaves, utilizando la tecnología de escudo humano para infiltrarse en la flota del Imperio sin ser detectado, mediante patrones de movimiento impredecibles que las computadoras del Imperio no podían calcular. Mientras las fuerzas de Borlaug se concentraban en la defensa desde ángulos previsibles, el equipo de Ryan volaría a través de las zonas más inesperadas de la formación. «Es una misión suicida», dijo en voz baja un joven piloto. Ryan miró a su equipo, otros 4 valientes pilotos que se habían ofrecido voluntarios sin dudarlo. «No», dijo. «Es un mensaje. No somos lo que ellos creen que somos». Las 5 aeronaves se elevaron hacia el cielo oscuro, volando a baja altura y luego a gran velocidad, trazando trayectorias impredecibles que confundieron los sistemas de rastreo del Imperio. En el devorador, los sensores perdían y recuperaban constantemente el contacto con las naves humanas, sin poder calcular un patrón claro. «Cambian de dirección aleatoriamente», dijo un agente desconcertado.
Nuestros sistemas no pueden predecir dónde estarán después. Vorlak frunció el ceño. ¿Predecir? ¿Por qué tendríamos que predecir algo a partir de los insectos? Pero las naves humanas no eran insectos. Se estaban acercando. Dentro de la formación de la flota, el combate se intensificó. 2 cazas del Imperio atraparon a una de las integrantes del equipo de Ryan, la capitana Maria Chen, en un fuego cruzado. Su aeronave sufrió graves daños y saltaron chispas dentro de la cabina. «María, retrocede», gritó Ryan por la radio. «Negativo», respondió María con calma, aunque su voz sonaba tensa. «Puedo crear una distracción. Vete, termina esto». Antes de que Ryan pudiera replicar, María giró su avión dañado directamente hacia un grupo de cazas del Imperio, desviando su fuego del resto del equipo. Las explosiones iluminaron la oscuridad mientras ella desaparecía entre el caos. A Ryan se le oprimía el pecho por la emoción, pero siguió volando. No había tiempo para lamentarse, todavía no. Los 4 aviones restantes finalmente lograron llegar al cañón Eclipse, un arma gigantesca que brillaba con una energía peligrosa mientras se preparaba para disparar. 10 segundos para disparar, anunció un oficial del Imperio en el devorador. Ryan activó un dispositivo acoplado a su aeronave. Una pequeña carga especialmente diseñada por científicos humanos específicamente para este momento. No estaba destinada a destruir el cañón por completo, sino a sobrecargar su núcleo de energía. 5 segundos, contó el agente. Ryan lanzó la carga directamente sobre el núcleo del cañón y luego alejó su aeronave lo más rápido posible. 3, 2, 1. El núcleo del cañón Eclipse se sobrecargó en lugar de disparar, provocando una explosión masiva que destrozó el arma, dejándola completamente inutilizada y dañando varias naves del Imperio cercanas. En el puente del devorador, las alarmas sonaban por todas partes. Vorlak contemplaba en silencio, atónito, los restos de su arma más poderosa. «Eso es imposible», susurró. A su alrededor, varios de sus oficiales intercambiaron miradas de incertidumbre, con la duda claramente visible en sus rostros. Por primera vez desde su llegada a la Tierra, el general Vorlak sintió algo que nunca antes había sentido en toda su carrera militar. Miedo, y muy abajo, en la base secreta, la doctora Reyes observaba las imágenes con lágrimas en los ojos, por el sacrificio de María y por la victoria que hizo posible. Lo cambiaron todo, susurró. La batalla final por la Tierra estaba a punto de comenzar. El avión de Ryan Cole surcaba las nubes como una flecha plateada. Debajo de él, la ciudad de Nueva York parecía pequeña y silenciosa. Sobre él, cientos de buques de guerra del Imperio llenaban el cielo como oscuras nubes de metal. En la nave principal del Imperio, el general Vorlak observaba en su pantalla cómo se aproximaba el único avión. Se rió. «¿Un solo barco?», dijo. «¿Envían un solo barco contra toda mi flota?». Sus oficiales rieron con él. Era el momento que conocían bien. El instante previo a la derrota final de cada planeta. Lo habían visto muchas veces. «Destrúyelo», ordenó Vorlak con indiferencia, sin siquiera levantarse de su silla. 3 cazas del Imperio se separaron de la flota y volaron hacia la aeronave de Ryan. Sus armas fijaron el objetivo. Ráfagas de energía verde surcaron el cielo en dirección a la pequeña nave humana. Pero ocurrió algo extraño. Las explosiones impactaron contra un escudo invisible que rodeaba el avión de Ryan y rebotaron como el agua sobre un cristal. El silencio se apoderó del puente del Imperio. «Eso no es posible», susurró un oficial. Vorlak se levantó lentamente de su silla, con la mirada fija en la pantalla. «Disparen de nuevo», dijo, perdiendo la seguridad que había tenido antes. Los 3 cazas volvieron a disparar, esta vez con más fuerza. De nuevo no pasó nada. El avión de Ryan atravesó el ataque sin sufrir ni un rasguño. Entonces Ryan sonrió dentro de su cabina. «Ahora me toca a mí», dijo. Su aeronave se movía más rápido que cualquier otra que el Imperio hubiera detectado.
En segundos, estaba detrás de los 3 cazas enemigos. Un solo disparo preciso de su sistema de armas inutilizó las 3 naves a la vez. No las destruyó, solo las dejó inoperativas, dejándolas flotando inofensivamente en el espacio. En la Tierra, la gente que veía las imágenes en directo en sus teléfonos empezó a vitorear. En Times Square, una multitud se congregó alrededor de una pantalla gigante, viendo cómo el avión de Ryan se abría paso entre la flota del Imperio como si nada. Alguien entre la multitud gritó: «¡Ese es nuestro chico!». De vuelta en la nave del Imperio, las manos de Vorlak temblaban de ira y confusión. ¿Cómo es posible que un planeta primitivo tenga una tecnología de protección más potente que la nuestra?, gritó. Un joven oficial, nervioso pero sincero, intervino. «Señor, tal vez no sean primitivos». Vorlak se giró bruscamente. «Modera tu tono», espetó. Pero en su interior, la duda comenzaba a crecer. Mientras tanto, en la base secreta, la doctora Elena Reyes observaba las mismas imágenes con una sonrisa serena. A su lado, el general se cruzó de brazos. «Ryan está haciendo exactamente para lo que lo entrenamos», dijo el general. «Aún no lo entienden», respondió el doctor Reyes. «Esta no es nuestra tecnología más avanzada. Esto es solo el principio». En una pantalla cercana aparecieron imágenes retrospectivas que mostraban años de historia secreta. 10 años antes, la humanidad había descubierto algo inesperado. Fragmentos de antigua tecnología alienígena enterrados en las profundidades del hielo ártico, legados por una civilización antigua y desconocida. Científicos de todo el mundo trabajaron en secreto, en silencio, durante años, estudiándola, perfeccionándola y combinándola con la ingeniería humana. Ningún gobierno lo anunció, ningún medio de comunicación lo reportó. Fue el secreto mejor guardado de la humanidad, hasta hoy. Sobre la Tierra, el pánico finalmente cundía en el bando del Imperio, no en el de los humanos. Vorlak ordenó el avance de más naves, pero la confusión se extendió por su flota al llegar informes de otras ciudades. En Berlín, un sistema de defensa humano oculto inutilizó una nave exploradora del Imperio. En Tokio, escudos terrestres protegieron a toda la ciudad de un ataque aéreo. «Esto es solo una nave», murmuró Vorlak, mirando el avión de Ryan que seguía volando libremente por su flota. Una sola nave no debería poder hacer esto. En la cabina de mando, Ryan notó que una luz de advertencia parpadeaba en el panel de control. 3 cruceros del Imperio se movían para rodearlo, intentando atraparlo entre ellos. Era una jugada inteligente pero peligrosa. El corazón de Ryan latió más rápido. Por un instante, comprendió el verdadero peligro de esta pelea. Ya no se trataba de una simple simulación de entrenamiento. Los 3 cruceros se acercaron desde 3 direcciones, cargando sus armas. «Cole, sal de ahí», se oyó una voz entrecortada a través de su radio desde el centro de control de la misión. Ryan sujetó los controles con fuerza. Solo quedaba un pequeño espacio antes de que los cruceros alcanzaran el alcance de tiro. «Todavía no», susurró Ryan para sí mismo. Hizo que su avión entrara en picada, cayendo en picado justo entre 2 de los cruceros en el último segundo, con los motores rugiendo. Los cruceros, que se movían demasiado rápido para reaccionar, estuvieron a punto de colisionar entre sí. De vuelta en la nave del Imperio, Vorlak golpeó con el puño el panel de control. «Traigan refuerzos del sector 7», ordenó con la voz ahora cargada de verdadera ira. «Quiero la segunda flota aquí de inmediato». En algún lugar lejano del espacio profundo, una enorme sombra comenzó a moverse. Una flota 10 veces más grande que la que ya se encontraba en la Tierra. El Imperio seguía creyendo que era una batalla que podían ganar fácilmente. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. La flota imperial estaba sumida en el caos. Su arma más poderosa había sido destruida. Sus formaciones se habían roto. Y por primera vez, el miedo se apoderó de sus filas en lugar de la confianza. En el puente del Devorador, el general Vorlak observaba los restos en su pantalla, agarrando con fuerza el panel de control.
Sus oficiales esperaban órdenes, pero no llegaban. Durante un largo instante, Borlak permaneció en silencio. Finalmente, un joven oficial habló con voz temblorosa. «Señor, ¿cuáles son sus órdenes?» Borlak se giró lentamente. Su orgullo había desaparecido. En su lugar reinaba algo más frío, la desesperación. «Todos los barcos», dijo, «ataquen la superficie, con toda su fuerza, ahora». La flota restante del imperio avanzó, miles de naves descendiendo hacia las ciudades de la tierra. Ya no se trataba de conquista, se trataba de venganza. En las profundidades de la tierra, el general en la base secreta observaba el movimiento de la flota en el mapa. «Esto es todo», dijo. «Activación total, pongan todo en marcha». En todo el mundo, se abrieron hangares secretos. Lo que emergió no fueron solo aeronaves como la de Ryan, sino enormes plataformas de defensa, cañones terrestres, y cientos de pilotos más entrenados en secreto durante años. La verdadera fuerza de la humanidad, oculta durante una década, finalmente salió a la luz. Ryan Cole, exhausto pero decidido, lideró al resto de su equipo de vuelta al cielo, uniéndose a miles de cazas humanos recién lanzados, que se elevaban para enfrentarse de frente a la flota del imperio. «Por María», susurró Ryan, agarrando con fuerza los mandos. La batalla que siguió fue como ninguna otra que la Tierra hubiera visto jamás. Las naves humanas, empleando tácticas impredecibles y tecnología desarrollada tras años de preparación secreta, igualaron el poderío bruto del imperio con astuta estrategia. Donde el imperio esperaba temor, encontró resistencia. Donde esperaba rendición, encontró resiliencia. En el Devorador los informes llegaban más rápido de lo que Borlak podía procesarlos. Barco tras barco reportaba pérdidas. Las formaciones se desmoronaban ante los contraataques humanos coordinados. Lo que debería haber sido una conquista fácil se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. «Señor», dijo un oficial en voz baja, «estamos perdiendo». Borlak se quedó mirando la pantalla, observando cómo las naves humanas maniobraban entre su flota con una destreza y precisión que jamás había visto en los 12 mundos conquistados. Poco a poco, una terrible revelación se apoderó de su mente. Nunca tuvieron miedo. Ni una sola vez. Ni siquiera al principio. Recordó los vídeos del primer día, gente riéndose de su ultimátum. Había pensado que era una tontería. Ahora comprendía que era algo completamente distinto. Confianza. «Pónganse en contacto con todos los barcos restantes», dijo Borlak finalmente, con voz hueca. «Ordenen una retirada total». En tierra, estallaron los vítores cuando las naves del imperio comenzaron a retirarse, una a una, desapareciendo en la oscuridad del espacio. El avión de Ryan, dañado pero aún en vuelo, sobrevolaba la ciudad de Nueva York mientras la última nave enemiga se perdía de vista. Abajo la gente se volcaba a las calles, abrazándose, llorando, riendo, una mezcla de alivio y alegría tras días de tensión. La misma risa que había desconcertado al imperio el primer día volvía a llenar las calles, pero esta vez era una risa de victoria. Dentro de la base secreta, la doctora Elena Reyes finalmente pudo respirar. El general que estaba a su lado le puso una mano en el hombro. «Lo logramos», dijo en voz baja. Ella asintió, aunque sus ojos aún estaban humedecidos por las lágrimas al recordar a los caídos, especialmente a María Chen, cuyo sacrificio había hecho posible esta victoria. A bordo del Devorador, que se retiraba, el general Borlak permanecía solo en sus aposentos privados, mirando fijamente un informe que detallaba las pérdidas de la humanidad y su sorprendente y oculta fortaleza. Había llegado esperando una conquista fácil. Se marchaba con una lección que jamás olvidaría. Introdujo un último mensaje en la base de datos central del imperio. Una advertencia para cualquier comandante que pudiera considerar la Tierra un objetivo fácil en el futuro. No subestimes a los humanos. No temen a lo desconocido. Se ríen de ello, y luego lo superan.
De vuelta en la Tierra, Ryan Cole finalmente aterrizó su aeronave sin problemas en la base secreta. Al salir, exhausto pero con vida, el Dr. Reyes se acercó a él con una leve sonrisa cansada. «Ganamos», dijo simplemente. Ryan alzó la vista hacia el cielo, ahora vacío de naves del Imperio. Solo el tranquilo color azul que regresaba lentamente a medida que el sol comenzaba a salir. «Pensaban que éramos débiles», dijo Ryan en voz baja. «Pensaban que nuestra risa significaba que no entendíamos el peligro». El Dr. Reyes sonrió. «Se equivocaron. Entendimos perfectamente a qué nos enfrentábamos». Ryan le devolvió la sonrisa contemplando el amanecer. «Y aún así nos reímos. Muy lejos en las profundidades del espacio, otros puestos avanzados del Imperio y mundos desconocidos ya habían comenzado a recibir el mensaje de advertencia de Borlaug sobre la Tierra, el pequeño planeta azul que debería haber sido fácil de conquistar, pero no lo fue. En algún lugar de la inmensidad oscura de la galaxia, otros ojos observaban ahora a la humanidad con mucha atención. Esto fue solo el principio.